Buenas tardes, compañeros. Me corresponderá hoy hablarles sobre mi trabajo de final de graduación, más que todo sobre su metodología, siendo este la formulación de una emulsión de aceite en agua de cannabidiol, CBD, para su uso en bebidas. Como objetivo general tenemos formular una emulsión de aceite en agua de cannabidiol, es decir, CBD, para su uso en bebidas. Ok, para realizar esto tenemos que tener en cuenta el primer objetivo específico, que sería definir la fórmula base de las sustancias involucradas para que la emulsión de CBD sea utilizado en bebidas. Como el primer producto se tiene las proporciones de CBD, surfactante, agua y preservante. ¿Cómo se va a realizar esto? Bueno, se va a utilizar plataformas de SIPTI y de Sevier para determinar proporciones recomendables. También se va a utilizar gráficos de triángulos de solubilidad como el que vemos acá, que es el tipo 1. Propiamente el tipo 1 porque lo que se quiere es una emulsión de aceite en agua. También, según McClemens, es recomendable usar una proporción de 5:1 de surfactante a, por ejemplo, en este caso, CBD propiamente también. Y se tomarán en cuenta características organolépticas de los surfactantes y preservantes como olor, color y sabor a la hora de elegirlo, más no se verificará porque no se cuenta con el equipo, pero a la hora de elegirlo se tomarán en cuenta esas características para realizar la emulsificación y que sea aplicable a bebidas y tenga un mayor potencial comercial. A su vez, se tomará en cuenta proporciones de límites del COMEX según señale el preservante y el surfactante respectivo. Y finalmente, con ayuda de una plantilla y un beaker, se van a realizar pruebas preliminares para ajustar más o menos la variación del tiempo y la velocidad de agitación con 3 distintas formulaciones. A su vez, modificando cada vez el surfactante para evaluar la efectividad del mismo en la estabilidad de la emulsión. Como surfactantes tenemos en Aste del Caribe 6 y 3 de esos son de grado comestible, que es el Twin 80, el Twin 20 y el Span 80. Todos son como de aspecto oscuro y bastante viscosos, lo cual no es favorable. Entonces también se va a investigar sobre la lectina de soya y el Spindus saponaria, que se deriva de la saponina, para que sean surfactantes naturales, lo cual también es mejor debido a que los SPAN y los TWIN sí tienen como un límite muy marcado de ingesta. Además, se tiene que contemplar la cantidad y la proporción con el agua, ya que ya tenemos datos de proporciones surfactantes CBD, pero no con el agua, ¿verdad? Luego, como preservantes tenemos sorbato de potasio, benzoato de sodio y ácido cítrico. Esto se tiene que fijar cantidad y proporción y definir cuál es el mejor. El ácido cítrico suele ser más natural, mientras que el benzoato de sodio es el más utilizado en la industria alimenticia. Luego, con el CBD hay que definir un proveedor. Se está actualmente conversando con Sea Green Lab para incluso proveer materia prima, tanto como equipo. Se ha investigado que es recomendable utilizar 25 miligramos, sin embargo, el CBD es una materia prima muy costosa, entonces también se tiene que definir si tal vez se trabajaría con un aceite similar antes de utilizar propiamente el CBD en estas pruebas preliminares. Ok, como segundo objetivo específico tenemos la evaluación de la combinación de factores para llevar a cabo una emulsión estable de aceite en agua de CBD para que sea usado en bebidas. Y como producto tendríamos la temperatura, tiempo, profundidad de inmersión del sonotrol en las emulsiones de CBD para que sea usado en bebidas. Entonces, tenemos la metodología de este objetivo que sería estudiar mediante plataformas especializadas
parámetros de la temperatura que va a variar más o menos de 60 a 90 grados, teniendo en cuenta que no puede superar el punto de ebullición del agua, pero que sí al aumentar la temperatura se da una mejor emulsión, o sea, se estabiliza mejor. También se va a evaluar el tiempo en el que se dé, que va más o menos de los 30 a los 40 minutos. Y mediante un diseño experimental se va a determinar la combinación de factores que maximice la estabilidad. Y esta estabilidad se va a estudiar por al menos 3 meses para que así pueda ser considerado que pueda ser utilizado en bebidas. También se va a tener que observar fenómenos de floculación y sedimentación, y esto tomando tubos de ensayo donde se observe diariamente por 3 meses y se registre el comportamiento de las fases, tanto como volúmenes clarificados de agua o coalescido de aceite respecto al volumen original registrado de cada una de las fases en el equilibrio. Además, se va a procurar tomar en cuenta obtener un color transparente y se verificará dicha emulsión mediante observación microscópica. Se va a hacer uso de el equipo Ultraturrex y ultrasónico que se encuentra en el laboratorio de la sede del Caribe, y aquí podemos observar un diagrama del equipo ultrasónico. Como mejoras y observaciones de este objetivo tenemos que hay que definir marca y modelo del Ultraturrex, el ultrasónico, el microscopio. Además, el Ultraturrex se encuentra en calidad de préstamo del INI, que está custodiado por la profesora Karina. Entonces, habría que conversar sobre la extensión del préstamo hacia el proyecto. Además, se tiene que investigar sobre la profundidad de inmersión, tanto como las opciones que posee el equipo ultrasónico y además la teoría de qué es más favorecedor. Y a su vez también Sea Lab está proponiendo realizar préstamos de equipo. Lo que se habría que definir con Sea Lab es si el equipo sería traído a la sede o yo tendría que desplazarme a utilizar los equipos. Como tercer objetivo tenemos caracterizar la emulsión más estable de CD para su uso en la vida. Entonces, de las que realizamos anteriormente, se va a obtener la más estable y se va a caracterizar, obteniendo así su caracterización, valga la redundancia. Entonces, mediante las mismas plataformas virtuales se va a definir qué es lo que más o menos se esperaría de las pruebas físico-químicas de turbidez, viscosidad, pH y conductividad, tomando en cuenta que se debe usar un turbidímetro, un viscosímetro, un pHímetro y un condensímetro respectivamente, todos pertenecientes de la Universidad de Costa Rica en la sede del Caribe. Con el pHímetro lo que se busca es que esté dentro del rango de grado alimenticio según lo señala COMEX. Con la turbidez se busca una baja turbidez, ya que esto se relaciona estrechamente con el tamaño de partícula, y lo que se busca es que sea de menor a 300 nanómetros. La viscosidad también se busca que sea baja. Se va a evaluar si la viscosidad es viscoelástica o elastómera de forma que llegue a su mínimo. Y la conductividad se busca que sea alta debido a que se va a trabajar una emulsión de aceite en agua, y el agua sería la que tiene una conductividad alta, siendo esta la fase externa. Como mejoras y observaciones de esto tenemos que ocupamos especificaciones de los equipos, como lo es el pHímetro, el viscosímetro, el conducímetro y el turbidímetro, y también ocupamos conocer un poco más sobre la teoría del pH, debido a que dentro de lo que he podido investigar no se ha llegado como a un efecto directo hacia la emulsión, sino que se le atribuye más bien tal vez al tipo de surfactante o a la temperatura o al tiempo, y no precisamente al pH. Entonces hay que definir eso y investigar un poco más sobre los niveles de viscosidad, turbidez, conductividad y pH. Sin embargo, esto ya se tiene previamente avanzado. Y bueno, esta es la bibliografía que utilizamos.
Y muchas gracias por su atención. ¿Alguna duda, observación, mejora? ¿Aló? Hola, Celes. Bueno, primero que todo, felicidades por estar trabajando ya en su TFG. Espero que le vaya muy bien. Veo que su tema es sumamente innovador y retador. Eh, Tengo una consultilla ahí como cuántos espacios de laboratorio tiene usted tal vez como en su cronograma para, para este proyecto. ¿Ya tiene alguna idea de eso? Sí, según lo que señaló el profesor y el director del proyecto, se va a contar con 2 días a la semana para poder trabajar en el laboratorio con los TFGs el siguiente semestre, el cual empieza Ah, la última semana de marzo. buenísimo. Y solamente una observación ahí como tal vez para la presentación en el futuro. Ujú. En la parte de la metodología, yo le diría que tal vez utilice un poquito más de algo secuencial, como para que tenga un poquito más de fluidez y sentir como que vamos paso a paso. Como un diagrama o Ajá, ujú, ujú. a la hora de exponerlo. Sí, correcto, correcto. Y aparte de eso, bueno, el tema está sumamente innovador y espero que le vaya súper bien y todas las buenas vibras desde ya. Muchas gracias, Fabi. ¿Alguien más tiene algún comentario? Una pregunta. Bueno, primero felicidades porque ya está tan cerca de presentar la propuesta, eso está excelente. Eh, para el primer objetivo, cuando se refiere a encontrar la base de la sustancia, ¿cómo es, o sea, cómo funciona esa parte? Ok, según incluso he leído y me ha recomendado el profesor César, hay que definir, bueno, con la teoría las proporciones y em, básicamente a prueba y error. O sea, se utiliza el método de prueba y error en donde usted fija ciertas proporciones con la teoría y ve la estabilidad de la emulsión. Entonces, si la emulsión se separa dentro de los primeros minutos, es inestable y realmente para que sea clasificada como estable tiene que llegar a 3 años, pero se va a trabajar con 3 meses por cuestiones de tiempo. Ok. Si es que más o menos tenía entendido esa parte de los 3 años, entonces estaba un poco Ajá. como No se va a asustado. llegar, ajá, no se va a llegar propiamente a un grado alimenticio por cuestiones de tiempo, pero sí, aunque sea 3 meses, es lo que se está recomendando. Después viera que con el caso de los surfactantes, por lo menos le puedo decir por experiencia que el Twin 80, el Twin 20 y el otro que se me acaba de olvidar el nombre, sí son excesivamente viscosos. De hecho, justo esta semana estuve sacando Twin 80 y Twin 20 para un proyecto X que de verdad me sorprendió porque sí son muy viscosos, entonces tiene que buscar algún método que le funcione para reducir esa viscosidad. En el caso del proveedor de CBD, yo sé que hay muchos proveedores a nivel nacional que venden CBD con THC. En caso, y es mucho más barato, más económico. En caso de la formulación de un proyecto como este, se ha hablado sobre la viabilidad que puede haber de buscar ese tipo de, digamos, de proveedor o ese tipo de materia prima para su tesis, porque por lo menos a mí me preocuparía lo caro que puede salir toda la parte, por ejemplo, en las pruebas. Usted tiene que hacer muchas pruebas. Justamente tiene que irse a prueba y error. Ujú. Entonces, Precisamente, como les comenté, estaba hablando con Seagreen Lab, que es un proveedor de CBD puro, que tiene ya incluso todos los permisos del Ministerio de Salud aquí en Costa Rica. Sí se pueden conseguir CBDs puros sin THC, pero siempre trae como MST o glicerol o algún tipo de excipiente que se pretende evitar a un menor costo que, por ejemplo, el de Seagreen Lab. Incluso el profesor César, el cual es lector de este proyecto,
tiene un contacto en donde el CBD sale bastante económico. Entonces, claro, esa es una preocupación muy grande, pero no tan grande porque sabemos que sí se puede conseguir, pero sí está incluso sobre la mesa. Pues ya, No, pues sí, sí está como, esa parte está difícil, pero de mi parte eso era, sí recomendarle que las diapositivas en general tienden a ser un poco más didácticas, porque yo tengo el problema aún o incrementado 3 veces a usted. Mis diapositivas son muy serias y muy aburridas y siempre me critican lo mismo, entonces yo le doy el consejo de que no le pase lo yo es mío que sí intenté como utilizar un estilo Cotrafin y vi que el estilo Cotrafin es como muy aburrido. demasiado. Entonces no sabía cómo meterle bonito y no quería ser criticada por no seguir el formato, entonces preferí ser criticada por Ok, bueno. decorar esta última diapositiva. Y era que, Y pues, que, tres preguntas. bueno, cuando yo estuve en este proceso de presentar la propuesta, me dijeron que una parte que puedo emitir o omitir, perdón, es lo de que se va a estar buscando bibliografía en las zonas en las bases de información de la universidad, porque ya, tal vez lo puede poner una vez, pero ya no es necesario más, porque ya se está diciendo que a través de toda su investigación esas van a ser sus bases. Pero eso solo es un consejo. Usted, si usted lo quiere poner, no hay problema. Creo que fue una recomendación de los profes. Me parece necesario y innecesario porque sí es como parte del proceso, pero no sé, creo que fue así como una recomendación de los lectores. Ok, no, todo bien. Eso sería todo. Quiero felicitarla. El proyecto está muy innovador. Me llama mucho la atención y desearle todos los éxitos del mundo. Ojalá que de verdad le salga todo bien como usted espera. Muchísimas gracias. Y respecto a los surfactantes, sí, ya tenemos por entendido sus ventajas y desventajas. Entonces, estamos ahora intentando investigar sobre la lectina de soya y sobre la saponina, que son surfactantes naturales. Pero sí, tengo que indagar más sobre eso. Y sobre César, bueno, sí, él es lector y él me ha estado guiando un montón. Ah, bueno, y lo del equipo del Ultra Turrex, ese, sí, de hecho ese está en préstamo fuera de la sede. Entonces, cuando ya usted esté en este proceso, converse muy bien con Karina, cómo está ese equipo y cómo lo van a manejar. Sí, sí, eso habría que conversarlo. Y De también hecho, para eso puede pedirle ayuda a César. quiero que el Green Lab traiga un equipo ultrasónico a la sede para que yo lo pueda usar, porque ellos tienen como equipo más especializado precisamente para trabajar el CBD y Ok, emulsionarlo específicamente. Bueno, no el CBD, pero de compuestos cannabinoides, porque se dedican como a subproductos del cannabis. sí, no, genial. No, de verdad, muchos éxitos. Muchas gracias. Y muchas gracias, Roberto. Hola, hola. Sí. Una pregunta. ¿Ese tipo de caracterización que va a hacer es suficiente para evaluar esa emulsión? Es suficiente en temas de proyecto de graduación, pero no es suficiente para darle un grado alimenticio, porque como les comento, la idea es hacerlo lo más completo posible, pero lo más pronto posible. Entonces, para eso se contempla la disponibilidad que hay en la Universidad de Costa Rica. Ya si se quisiera llegar a un mejor grado, se tendría, o sea, o yo me tendría que desplazar o la muestra se tendría que desplazar para que fuese analizada, pero por la disponibilidad de equipo, esto es como lo mejor que se puede ofrecer para una caracterización de emociones. Amaya, esta metodología que tiene ahorita es como general o, o si lo tiene como más profundo en el caso de la presentación. Esto es como lo que tengo literal en mi propuesta. Básicamente sí es como de ver la fórmula base, paso uno, paso dos, hacer pruebas preliminares para ver cuál combinación funciona mejor. Paso tres, ya definir el diseño experimental con niveles de tiempo, velocidad y profundidad de inmersión.
y después de eso ya realizar la caracterización. También se va a verificar la emulsión, como les comenté en el microscopio. El microscopio de la U no llega a ver nano, entonces lo que se esperaría es realmente no ver nada, no ver separación de fases. Eso sería como un tipo de verificación, pero también el resto de la caracterización ayuda a verificar que se dio una emulsión estable. Consultaba solo porque a veces sí le piden a uno cuando está presentando la metodología especificar en qué norma determinada usted está basando su caracterización. Pero eso ya sería como más adelante, ¿verdad? En una presentación más formal. ¿Una norma como en qué sentido? Bueno, en este caso de las bebidas, creo que hay varias. No sé. Ah, ok, ¿en pero cuáles se basa? es que como le comentaba, sí, eso es algo que se tiene que definir. Incluso he contemplado como poner más hidrodispersable o dispersable en agua antes que de bebidas, porque realmente no se tienen los insumos necesarios para que se llegue a un grado alimenticio. Entonces, sí, ya se tendría que meter como no sé, como con el ANTEC, con el INFETEC y otras instituciones para darle más peso a la metodología que se está usando como en el sentido de bebidas. Ok, entiendo. Entonces, sí, digamos, bueno, eso ya queda en usted si quiere terminarlo como para su uso en bebidas o quitarle eso del título y a lo que le salga definirlo. O sea, siga con la línea de que sea para bebidas. Pero en dado Pero no caso, comprometerse. ajá. Sí, Porque, yo o pienso sea, lo mismo, como que el título es comprometedor, pero ese es como el enfoque que se le quiere dar, porque incluso se habló como de una emulsión cosmética o una emulsión, sí, cosmética, esa era la otra opción, pero me parece mucho más interesante la emulsión alimenticia. Siento que tiene un mejor mercado. Entonces, sí, si no tienen más dudas. Eso sería. Muchas gracias por su atención y nos estamos hablando. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Chao, muchas gracias por el día y éxitos. hasta luego, Maya, éxitos. Gracias. Hasta luego, éxitos, que le vaya bien. Gracias.